Comenzamos con la serie de webinar que vamos a implantar en Agilia y en esta primera ocasión voy a comenzar yo. Mi nombre es Alfonso Horta y bueno, vamos a hablar un poco de Git y de los repositorios. ¿Vale? Durante este webinar vamos a empezar un poco con la introducción de qué es Git y demás. Vamos a ver a continuación una serie de comandos básicos y por último cómo utilizamos el Git dentro de nuestra empresa. ¿Vale? Comenzamos con la introducción. Aquí tenemos, digamos, la definición oficial que se da de Git, ¿vale? Pero para nosotros será al fin y al cabo un software en el que controlaremos versiones. Las versiones de productos o la configuración de los mismos y sobre todo también los cambios, ¿vale? Como he dicho, trataremos sobre productos, no estoy especificando, no tiene por qué ser exclusivamente de repositorios de código, sino que se puede extender a otros ámbitos fuera de la informática. ¿Vale? Con respecto a en qué se basa el Git, hay que tener en cuenta que la mayoría de operaciones que se llevan a cabo son locales, ¿vale? Cada uno de los cambios que se vayan introduciendo y demás serán locales y existirán pequeños comandos que ya entonces sí que nos conectaremos con servidores remotos. Internamente Git no almacena los cambios como otro tipo de control de sistemas de control de versiones, sino que lo que hace es copias instantáneas como especies de imágenes para que así sea más fluido. Todo teniendo en cuenta que todos estos cambios tienen un control de la integridad de los cambios y no se permite pues que se inserte cambios que no lo cumplan, o cada vez que se aplique, se suba un cambio a los repositorios remotos, se dé la seguridad de que o se ha hecho o se ha subido o no se ha subido, que siempre se mantenga esa integridad. Y uno de los pilares, digamos, básicos en el trabajo del día a día del programador está basado en los tres estados, ¿vale? Que son el estado de, por un lado, está modificado, otro el preparado y el otro ya el confirmado, ¿vale? Entonces, estos tres estados pues se dividen, digamos, en tipos de áreas o conjuntos o trabajos. Por un lado tenemos el Working Directory, que es, digamos, los cambios o cómo está actualmente el proyecto y los cambios que va introducido el programador. Después esos cambios pasan a un estado de preparado. No tienen por qué ser todos los cambios, puede ser un subconjunto de ellos. Y por último, el programador pues decide confirmar estos cambios y ya queda almacenados en el repositorio localmente. ¿Vale? Como hemos hablado, hay operaciones locales, pero también las remotas. Como vemos, tenemos en un lado por el local los tres tipos de estados por los que pasa el fichero, los ficheros o los cambios, y por último el repositorio remoto. Como veis, digamos, el workflow normal del día a día de un programador estaría trabajando inicialmente en sus ficheros. Por último, prepararía esos ficheros para ser confirmados. Ya una vez que está en el repositorio local, se podría pasar esos cambios al repositorio remoto, y en el caso en el que se quiera traer los cambios de otros compañeros o algo, directamente se los trae, y aquí sí que ya no pasa en el estado local por el estado de preparado. Directamente los tenemos en el repositorio local y en el directorio de trabajo. ¿Vale? Vamos a ir poco a poco, vamos a ir viendo los comandos más básicos. Cuando accedemos inicialmente a una lista de comandos de Git, pues nos llevamos un poco la mano a las cabezas y al fin y al cabo casi nos quedamos como verde de tantos comandos. ¿Vale?
¿Cómo iniciamos un repositorio? Pues hay, digamos, básicamente dos comandos. Por uno está el git init, que solo inicializa un repositorio en un directorio que debe ya de existir. Este repositorio estaría totalmente vacío y no está vinculado con ningún repositorio remoto. Por lo tanto, digamos, el preferible o el que los más ejemplos existe es con el clone. Clonamos un repositorio y, digamos, lo que se obtiene es una copia de un repositorio remoto ya existente. El comando, pues con git clone y la URL ya lo tendríamos en el local. Para ir guardando los cambios que en el día a día va el programador desarrollando, si queremos ver en qué estado está actualmente el repositorio, pues con git status lo tendríamos directamente. Y aquí aparece información de ficheros que se han modificado, en qué rama estás actualmente, si tienes cambios por confirmar, información de qué rama está vinculada a tu local con la remota y más. Esto, digamos, estoy empezando a introducir términos que veremos más adelante como ramas, incluso repositorios remotos, y poco a poco los iremos viendo. Cuando ya una vez que tú quieres preparar los ficheros modificados o los nuevos o rastreados, utilizamos el comando git add e incluimos los ficheros. Por ejemplo, si queremos incluir todo, podemos poner git add punto y ya sí, directamente incluiría todo. Cuando queremos ya pasar al estado, a esos ficheros, a confirmado, pues con git commit -m y un mensaje, ya tendríamos todos esos cambios que han sido preparados ya en el repositorio local. Con respecto a la imagen que teníamos antes, aquí se ve perfectamente que cuando estás trabajando, pasas con el git add los cambios a los ficheros preparados y por último ya los tienes en el repositorio. ¿Vale? Todo esto hay que tener en cuenta que probablemente haya ficheros que tú quieras que no se preparen o que directamente ni te aparezcan cuando tú estás editando y haces un git status. Pues entonces para ello existe el fichero .gitignore, que se puede incluir en cualquier parte del directorio de carpeta y simplemente lo que hará es evitar que esos ficheros sean añadidos o rastreados. Digamos, su sintaxis es un poco peculiar, existe información en internet, pero como ayuda existe esta página web que apunto, gitignore.io, que nos ayudará en esta tarea. ¿Vale? Cuando querramos ver todo el historial de cambios, podemos utilizar gitlog, ¿vale? Con esto se verá pues todas las distintas ramas y commits y demás durante de toda la vida del proyecto. Es un comando con muchas opciones en el que, dependiendo del programador, pues decide utilizar unas opciones u otras. Aquí pongo un ejemplo en el que podemos ver la lista de cambios que ha sufrido, de cambios que se han confirmado, junto con ramas y alguna información adicional. ¿Vale? Como hemos visto, siempre había una parte local también hay otra parte remota en la que pretenderemos llevar esos cambios a un servidor remoto para que otros usuarios, otros compañeros puedan ver esos cambios y tenerlos. Por lo tanto, si queremos ver una lista de los repositorios remotos, pues con git remote-v obtendremos los repositorios remotos vinculados al tuyo local. Si queremos añadir algunos, pues con git remote add y el nombre que le queramos dar localmente a la hora de cuando queramos listarlo o verlo, identificarlo, pondremos un nombre y la URL remota. Cuando querramos obtener todos los cambios que existen en el repositorio remoto, con git fetch y el nombre del repositorio remoto, tendríamos ya esos cambios, incluso con las referencias a otras ramas creadas por otros usuarios. ¿Vale? Cuando estemos trabajando en una rama local y ya tenemos esas ramas vinculadas o rastreadas por otras ramas remotas, podemos obtener los cambios con git pull.
¿vale? Digamos que Hitpool tiene una más limitación con respecto a lo que hace con respecto a Hitfetch, ¿vale? Y cuando querramos llevar todos los cambios al repositorio remoto, pues con Hitpush los podremos hacer. Con Hitpush pasa también, existe la opción de que si no se indica el nombre del repositorio remoto ni de la rama, lo que hace es subir la rama actual, siempre y cuando también debe de estar rastreada por una remota. Uniendo la primera imagen a estos últimos comandos que hemos visto, ya tenemos, digamos, el flujo casi completo. Iríamos preparando los ficheros con git.add, haríamos el commit con git commit, y cuando querramos subir esos ficheros, pues git push, y para traerlos los cambios git fetch. Hay que tener en cuenta que cuando estamos trabajando con compañeros, iremos descargando los cambios casi constantemente, porque los cambios de otros nos pueden afectar a lo que tenemos actualmente. Una parte importante de estos repositorios es la posibilidad de crear ramas, que al fin y al cabo una rama es una parte en la que un desarrollador o varios pueden ir trabajando y se van aplicando esos cambios de forma diferente o de forma paralela a otras situaciones. Vamos a ir viendo poco a poco y os quedará un poco más claro este concepto. Para crear una rama de forma local con git branch y el nombre, la podemos crear. Hay que tener en cuenta que cuando la creamos no nos cambiamos directamente a la rama. Para cambiarnos tendríamos que utilizar git checkout y el nombre de dicha rama, y ya estaríamos posicionados dentro de esa rama para poder realizar cambios. Cuando ya querramos tener los cambios que hemos hecho en esta nueva rama en otras distintas, podremos mezclar esos cambios con otras ramas. Hay que tener en cuenta que los cambios vienen, digamos, nosotros nos posicionamos dentro de una rama y nos traemos los cambios de otra. La idea siempre es, hacemos un git checkout hacia la rama, digamos, principal, y hacemos un git merge con el nombre de la rama secundaria. Por ejemplo, tenemos master, nos vamos a master y ahora nos traemos los cambios de una rama que simplemente es una pequeña funcionalidad. Hay que tener en cuenta que cuando hacemos git merge puede dar lugar a conflictos, puesto que otros usuarios hayan podido modificar las mismas líneas de código que nosotros. Entonces habría que resolverlo y después comitear dichos cambios, dicha resolución de conflictos. Por otro lado, existen algunos otros comandos que nos pueden ser útiles en el día a día y que nos permitirán, pues, hacer tareas de formas más rápidas y esto nos permitirá hacer pequeños ejemplitos que vamos a ver ahora. Por ejemplo, con git status push lo que hacemos es los cambios que están actualmente en el directorio es ponerlo dentro de una pila provisional. Con git status pop podemos hacer lo contrario, extrae el último cambio de la pila y los aplica. ¿Esto para qué es útil? Por ejemplo, estamos trabajando en una rama, nos hemos olvidado de cambiarnos a otra y decidimos que estos cambios no deben de estar en la rama actual. Pues lo metemos en la pila, nos vamos a la otra rama y lo descargamos de la pila. Esto hay que tener en cuenta, esta pila es local. Y este tipo de operaciones puede dar lugar a que se apliquen cambios de forma incorrecta. Entonces, digamos, como premisa de seguridad, como consejo de seguridad, es que estemos casi completamente seguros de que los cambios que el estado actual del repositorio sea el mismo cuando hicimos el stash que cuando sea el pop, para que estos cambios no se machaquen entre sí y no llegue a dar caso hasta de código incorrecto. ¿Vale? Como hemos visto, hay una serie de comandos. Memorizártelo todo ahora en esta presentación, en estos 15 minutos que llevamos, es un poco complicado. Entonces existen herramientas que te ayudan a ello. Por un lado tenemos HitFlow, que HitFlow no es más que un conjunto de extensiones de hit y que lo que te permite es realizar operaciones de alto nivel que engloban a otras suboperaciones típicas de hit, ¿vale?
tendremos que instalarlo. Una vez instalado, tendremos que inicializar HeatFlow dentro de nuestro proyecto. Entonces con HeatFlow init lo inicializaríamos. Hay que tener en cuenta, nos pedirán ciertos parámetros que son configurables, pero recomendamos que se dejen los parámetros por defecto, ¿vale? Dentro de HeatFlow existen como varias funcionalidades. Una de ellas es con respecto a las features, que lo que pretende es agrupar o crear ramas con respecto a funcionalidades. Entonces, cuando querramos crear una rama de funcionalidad, siempre partiendo desde develop, usaremos el comando HeatFlow feature start y un nombre. En el caso en el que ejecutemos este comando, tendríamos varias acciones a hacer. Esto lo que haría es crear una rama y cambiarte a esa rama, ¿vale? Cuando querramos coger esa rama y subirla al repositorio remoto, esas features, pues lo haríamos con HeatFlow feature finish y el nombre. Y cuando ya terminemos el desarrollo, es decir, cuando ya hayamos hecho commit sobre esas ramas y hayamos terminado, podremos cerrar la feature. Para cerrarla con HeatFlow feature finish y el nombre la cerraríamos. Esto implica que coge los cambios de esas features, los mergea a develop, elimina la rama, la feature esa que se ha creado y te posiciona dentro de develop, ¿vale? Aquí lo vemos un poco más fácil visualmente. Tendremos inicialmente la rama develop, querremos desarrollar una feature nueva y abriremos un camino, digamos, nuevo. En el caso en el que queramos publicarlo, con public, y cuando ya finalicemos, pues esa feature, esa rama deja de existir y ya tendríamos los cambios aplicados en develop, ¿vale? Otra funcionalidad que provee HeatFlow es la relativa a los hotfix. Los hotfix no son más que cambios o pequeñas correcciones que han surgido una vez nuestro sistema ya esté en producción y querramos rápidamente aplicar cambios y que estos se queden reflejados en el repositorio. Entonces, para comenzar una rama, haremos HeatFlow hotfix start junto con una versión y un nombre base. Esto abrirá una rama de desarrollo, introduciremos los cambios y la cerraremos con HeatFlow finish. Y la versión, tiene que coincidir, por supuesto, las dos versiones de hotfix. Esto hay que tener en cuenta que cuando cerramos el hotfix, esta rama que hemos creado con sus cambios correspondientes se mergearían junto a la rama master y a la rama develop. Como vemos aquí en el diagrama, explica perfectamente todo esto que he estado comentando, ¿vale? Al fin y al cabo hemos visto herramientas desde comando y bueno, hay veces que queremos tener algo más gráfico y a lo mejor casi a golpe de clic que nos permita llevar todo este control de forma más fácil. Entonces, una de estas herramientas, existen varias en el mercado y una de ellas es HeatKraken. Esta herramienta, pues al fin y al cabo, integra todos los comandos Heat dentro de una interfaz gráfica que es multiplataforma. Hay que tener en cuenta, bueno, pues el tema de licencia. Tiene licencia gratuita cuando su uso no es comercial y por lo tanto tendremos que comprar licencias cuando querramos, pues, trabajar en ello de forma dentro de una compañía. Con respecto a todas las utilidades que hemos tenido antes, pues con HeatKraken también viene integrado con HeatFlow y tendremos los comandos de HeatFlow disponibles de forma visual, ¿vale? Esta, digamos, es la pantalla principal de HeatKraken, en el que ya, digamos, aquí tenemos un repositorio que ya ha sufrido cambios, hemos tenido ramas y han colaborado diferentes usuarios, diferentes desarrolladores. En el lado izquierdo tenemos la información sobre las ramas, tanto
locales como las ramas relacionadas con HeatFlow y después por otro lado las ramas remotas en la parte de la izquierda. Ahora, en el centro tenemos toda la información sobre ramas y los cómics. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, tendremos por un lado ramas que tendremos en local, que tendremos en remoto. Al revés, tendremos ramas en remoto que no tendremos en local. Pues bueno, todos a través de iconos y entendiendo pues los iconos y las etiquetas, sabremos perfectamente cuál es el estado de nuestro repositorio. En el lado derecho tendremos la parte con respecto a los 3 famosos estados que hemos estado nombrando. En la parte superior tendremos los ficheros que no han sido preparados, los que están siendo modificados. Justo en medio, en el recuadro del medio, tendremos los ficheros preparados para hacer cómics. Y justo abajo pues tendremos la información a introducir dentro de un cómic y la posibilidad de crearlo. ¿Vale? Si hacemos clic dentro de cualquier cómic, como hemos visto aquí empezando por arriba en el tercer cómic, a la derecha, en el lado derecho, pues nos aparece información del cómic. La descripción, quién lo ha realizado, la fecha, por abajo la parte de los ficheros que han sido modificados en ese cómic y información acerca de esos cambios. ¿Vale? La parte izquierda describí anteriormente visualmente qué es lo que se veía, pues ahora la funcionalidad. Cuando cogemos una rama y la arrastramos sobre otra, nos aparece la información acerca del mergeo de esa rama. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta los cambios desde dónde va hasta dónde va. Y la idea es, por regla general, hacer un merge. Existen otros comandos como el rebase, pero principio recomendamos que se haga con merge. En la parte derecha, en la parte central de la interfaz, si hacemos clic derecho sobre cualquier cómic, pues tendremos opciones a realizar relacionadas con el cómic. Por ejemplo, crear una rama, abrir una rama desde un cómic, eliminar el cómic, crear unos tags y varias acciones. Después, como he comentado, estaba integrado con HeatFlow y tenemos las opciones típicas de HeatFlow que hemos estado viendo. Por un lado tenemos para inicializar o cerrar tanto features como hotfix y algunas acciones sobre ello. ¿Vale? Bueno, ya una vez visto algunas de las herramientas, vamos a explicar cómo utilizamos el Heat dentro de Agilia, pues qué convenciones hemos ido utilizando a partir de la experiencia que hemos ido obteniendo. ¿Vale? Por regla general, todos los proyectos tendrán estas ramas, ¿vale? Empezando desde arriba, digamos, desde lo que inicialmente comienza a hacer el desarrollador, tendrá las features y seguirá un nombre para convención dentro interna nuestra. Por un lado tendrá la feature barra, que ese nombre lo añade automáticamente HeatFlow, y después GL guión el número de esa ISO, y separado por guiones bajos el nombre de la ISO. Tomamos la convención de que todas las ISOs provoquen la generación de una feature nueva. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, con respecto a un alta de usuario, pues tendríamos el nombre que aparece a la derecha. Cuando hablamos de features nos referimos a cuando un usuario, un desarrollador o varios desarrolladores están trabajando sobre una funcionalidad. Entonces todos esos cambios de esa funcionalidad y los cómics que se encontrarán en cierta manera inestables, y ese código no será un código, no tiene por qué ser un código final, irán dentro de esta feature. Después, digamos, de una manera avanzando, digamos, la estabilidad del código y de la funcionalidad, tendremos la rama develop, que en esta rama, digamos, tendremos los cambios estables con respecto al entorno de desarrollo, el cual se considera pues prácticamente nuestro equipo local y en el que estamos teniendo los cambios. Una vez, digamos, esos cambios hayan madurado y ese código, esa aplicación ya
haya sufrido una siguiente etapa de madurez, se pasarían estos cambios a staging, ¿vale? Que por tanto tendremos la correspondencia del entorno de staging con un entorno de pruebas. Una vez, conforme esto vaya evolucionando, pasará a un entorno de quality, de QA, y esa rama pasará a llamarse, digamos, quality. Y por último tendremos master, que es los cambios que existen en producción. Hay que tener en cuenta que dentro de Agilia tenemos una serie de herramientas automáticas que facilitan el despliegue y hacen uso de estos nombres. Entonces, por lo tanto, el nombre a la hora de crearlo es muy importante. ¿Vale? Cuando querramos hacer commits, pues en cuanto a pautas a seguir, los mensajes que hay que introducir en los commits deben ser descriptivos, deben de describir de manera general la funcionalidad, de forma de que cualquier otro desarrollador que vea ese mensaje pues sepa que se ha hecho. Con la forma de facilitar estos mensajes, pues metemos prefijos, ¿vale? Como fix, que lo utilizaremos cuando querramos aplicar commits que tengan cambios o correcciones sobre bugs. Por ejemplo, otras new, cuando querramos ese commit implique funcionalidad nueva, y ahí muestro la lista. Como ejemplo, tenemos el que muestra abajo, que es el new, y por ejemplo entidad coche con control de acceso. Vale, con respecto a algunas preguntas frecuentes, ahí existen, por regla general, los programadores o sobre todo los juniors o los que empiezan a utilizar este tipo de repositorios, tienen algunas. La primera es cuando tengo que hacer commit. Por regla general, un commit debe de contener una especie de funcionalidad o cambio importante y aglutina cambios sobre varios, puede aglutinar o sobre uno o sobre varios ficheros. Y la idea es tener commits de aquella funcionalidad en la que haga falta hacer un commit. Pueden existir commits que al fin y al cabo provoquen un error. Sabemos que el código es inestable, pero quiero comitearlo para que otro compañero pueda verlo y pueda trabajar sobre él. Pues bueno, tendremos que utilizar el prefijo como hemos estado viendo anteriormente, a poner la palabra no funcional y después el mensaje descriptivo. Estos cambios, ¿cuándo hay que subirlos? Al fin y al cabo volvemos a lo mismo, cuando sea necesario. Por recomendación, como mínimo, debe de subirse los cambios cada día, al final de la jornada laboral. O si estamos trabajando con otro compañero, prácticamente casi cada vez que subamos un commit, subir los cambios para que el otro compañero los tenga disponibles y pueda a lo mejor trabajar sobre ese cambio ya realizado. Y hay que tener en cuenta que HitFlow maneja solo las ramas de Develops y Master. Entonces, digamos, con Staging o con la rama de Quality, ¿qué es lo que hago? Pues tendremos que recurrir a los comandos de Hit básicos para seguir manteniendo lo que hemos hablado con respecto al mantenimiento de ramas y qué es lo que debe de estar en cada qué cambios deben de estar en cada rama. Y bueno, por mi parte esto es todo. Cualquier duda pues pueden ponerse en contacto con nosotros y subiremos este vídeo a los canales nuestros.